Si querés, ¿querés que empecemos con segundas víctimas? Dale. Para, dame un segundo Como vos entonces. quieras. Sí, ¿qué querés que es? Ay, me trabé. Para vos, ¿querés empezar con segunda víctima? No, empezá con vacuna, si no, con vacuna. Dale. Bueno, vamos a presentar. Una pestaña. A ver. Avísenme, ¿sí? ¿Se ve algo? ¿Se ve, Gerald? Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Bueno, empezamos. Bueno, hoy la clase de hoy vamos a hablar sobre vacunas. ¿Sí? Vamos a informar sobre el calendario de vacunación, en qué consisten las vacunas, y vamos a ir viendo el power, ¿sí? Pasa ahora. Ahí vamos. Bueno, dentro del sistema inmunológico, para hablar de vacunas tenemos que hablar cómo primero está constituido el sistema inmunológico y qué es lo que va a reaccionar con este componente de la vacuna. El sistema inmunológico es la organización celular y molecular con funciones especializadas en reconocer lo propio o lo extraño, y con esto ellos pueden activar el sistema de defensas y el organismo contra lo extraño, o sea, puede también generar anticuerpos donde detectan lo extraño y van generando estos anticuerpos propios para el paciente, ¿no? Los mecanismos de inmunidad humana pueden ser agrupados en dos categorías. Está el sistema inmune innato o inespecífico, y el sistema inmune adquirido o específico. Vamos de vuelta. Está el innato, que es inespecífico, y el adquirido o específico. Dentro de los elementos del sistema inmune que componen este sistema de defensa, tenemos a las células, los leucocitos o los glóbulos blancos, y las barreras propias del organismo. Pasar. Perfecto. Dentro de las barreras del organismo vamos a encontrar barreras primarias, que son la piel, el sudor, la mucosa, las lágrimas y la saliva, los jugos digestivos, las bacterias de la flora intestinal. Dentro de las barreras del organismo vamos a encontrar las secundarias, que son los fagocitos, los leucocitos, los monocitos, los macrocitos, ¿sí? Son los que actúan en forma secundaria. Dentro de las barreras terciarias vamos a encontrar los linfocitos B y los linfocitos T. Esto generalmente está todo en el sistema circulatorio también, ¿sí? Dentro de la parte de inmunidad vamos a dividirlos, vamos a clasificarlo. Se clasifica el sistema, los tipos de inmunidad por adaptativa e innata, y dentro de esta adaptativa está la natural y la artificial. Dentro de esta natural vamos a tener la activa, que puede ser por una infección, o la pasiva, que puede ser la maternal. Dentro de la artificial vamos a tener a la pasiva, que es la transferencia de anticuerpos, y la activa, que es la inmunización, ¿sí? Pasar a... Bueno, ¿qué es una vacuna? ¿Sí? Es un preparado que se basa en virus atenuados, en microorganismos muertos, atenuados o vivos, como bacterias, hongos, parásitos, que están destinados para generar inmunidad o protección a este organismo, ¿sí? Este sistema de defensa lo que hace es generar anticuerpos para darle esta inmunidad al cuerpo. Dentro de la inmunización, que van a encontrar algunos términos referidos, es la acción de conferir inmunidad mediante la administración de los antígenos, que es la inmunidad activa, o la administración de anticuerpos específicos, ¿no? Que van a estar, esto se determina por la pasiva, que es en los humanos, o en otra especie, que es la heterólogo. La inmunidad pacífica tiene una duración breve, ¿sí?
Dentro de la clasificación de vacunas que vamos a tener, Ara, ¿vos querés decir algo? ¿Estoy mutada? No sé si estoy muteada. Sí. ¿Querés agregar algo? No, con respecto, no, está bien, todo lo que decís es claro, Gerald, con respecto a lo que es vacunas, lo más importante primero es definir, acepto Herrera, esto del sistema inmunológico para entender realmente cómo van a actuar después las vacunas, ¿sí? Ahora Gerald va a explicar justamente qué es lo que tomamos nosotros de los virus o de esos microorganismos. Bueno, ¿Lo ves, dentro de Gerald, la... ahí? Sí, la veo muy chiquita. Dentro de Ahí la voy. dentro de la clasificación de las vacunas, vamos a ver que están en los métodos en que se utiliza la tubulidad antigénica, que es después van a utilizar un virus con una bacteria íntegra, y el método genético, que es la vacuna de ácido nucleico, ¿sí? Tenemos las vacunas que están con virus atenuados, las vacunas que están con muertos o inactivados, esos virus. Dentro de las vacunas de las subunidades encontramos las bacterianas, después están las vacunas de toxoides, y esto ahora quiero que lo expliques vos porque lo armaste vos. Sí, no. Lo más importante, bueno, saber con qué tipos de virus nosotros, con qué tipo de vacunas nos vamos a encontrar. Podemos encontrar, dependiendo de los microorganismos, sí, que hablábamos, que dijo Gerald, podemos tomar todo el virus, digamos, todo el microorganismo entero en su totalidad, por fragmentos, que van a encontrarlas como fragmentadas, o por su componente de ADN o ARN, ¿sí? Dentro de la clasificación de este tipo de vacunas, vamos a encontrar lo que son los virus o los virus atenuados, que es atenuados, que son debilitados, ¿sí? O muertos o inactivos. Muertos o inactivados, ¿qué quiere decir? Que van a ser virus muertos, ¿sí? Mediante procesos químicos o físicos, en el cual solamente se va a tomar la parte, digamos, de la inmunidad, o sea que se mata el virus, pero se retiene, digamos, este ADN justamente para que se reproduzca en el cuerpo humano, ¿sí? Nos produzca esta especie de inmunidad. ¿Cuál es la diferencia entre un virus atenuado y un virus muerto o inactivado? Que en el virus atenuado vamos a encontrar vacunas de una sola dosis, y en el inactivado van a ser aquellas vacunas que necesitan 3 dosis. ¿Se entiende? Refuerzos. Claro, los refuerzos. ¿Por qué? Claro. Porque justamente está debilitado, tomamos una parte pequeña, digamos, de este virus, ¿sí? Y necesitamos reforzarlo con las otras 2 dosis. ¿Me van siguiendo? Lo van a ver, por ejemplo, en determinado, gracias Sara, lo van a ver en determinado tiempo que ustedes se colocan la vacuna y van a mantener una curva, donde esa meseta va a bajar. Entonces esa meseta, antes de que baje, va a necesitar esa segunda dosis y esa tercera dosis, ¿sí? Gracias, Sara. No, Pasa, de nada. por favor. Sí. ¿Se entendió, chicas? Bueno, dentro de las características que tenemos que las vacunas, ¿no? Primero, lo que podemos decir de las vacunas es que las políticas sanitarias de la Argentina, de la Argentina, se basan que sean gratuitas las vacunas, ¿sí? Dentro del calendario de lo que comprende el calendario nacional de vacunación. Hay lineamientos técnicos en los cuales se establece la obligatoriedad de la norma vigente. O sea, las vacunas pueden ser universales, se pueden establecer por grupos etarios, población, y son obligatorias dentro del calendario de vacunación. También se pueden clasificar por la vacunación de grupo de riesgo o la vacunación individual, ¿sí? Donde la vacunación de las personas, algunas tienen indicación específica o particular, por ejemplo, la fiebre amarilla para las personas que quieren viajar, para lo que vendría a ser en Brasil, ¿sí? O algunas, ahora también se vacunan algunos cada vez cuando viajan a misiones. Dentro de estas características que tiene la vacuna, vamos a encontrar que tiene que ser inmunogeneidad, que es la capacidad de la vacuna de inducir esta inmunidad específica de ese antígeno o de cualquiera que pueda generar ese anticuerpo. La eficacia, donde establece la Organización Mundial de la Salud, que la eficacia de la vacuna es como es el porcentaje de reducción de la incidencia de la enfermedad
de los sujetos que están vacunados. Hay un estudio donde se establece un grupo recibe esa vacuna y hay un porcentaje de individuos que se benefician con esta vacuna aplicada en condiciones ideales, y esa eficiencia se obtiene a través de estudios que pueden ser aleatorios, dobles ciegos y controlados. O sea que tiene esta vacuna, para que sea específica, no es de un día para otro, tiene que tener un estudio de una eficacia que pueda llegar a generar este virus muerto o atenuado, ¿no? Como quien diría. Dentro de otra característica sería la seguridad, que es una propiedad para cualquiera de las vacunas, que deben ser seguras, la cual no quiere decir que pueda llegar a tener algún efecto secundario. Algunas vacunas pueden generar algunos efectos que también son características del virus, ¿sí? Pero bueno, son menores y se compensa lo que vendría a ser que es el menor daño y el mayor beneficio que otorgan. Dentro de otra característica que van a encontrar es la efectividad, que es la capacidad de esa vacuna de proteger contra las enfermedades. O sea que en estas condiciones del estudio de campo, en condiciones reales o en la práctica de esos programas de salud pública, la evaluación posterior que se va a realizar esa vacuna va a demostrar que ser eficaz en esos ensayos clínicos, ¿sí? Esa efectividad se va a efectuar mediante estudios epidemiológicos que se van a realizar previamente y van a ser observacionales en casos y controles. O sea, se van a registrar que va a poder ser comercializada y formar parte de los estudios en una fase 4 o posautorización. Dentro de otras características de la vacuna, que sea por el impacto, que es el cambio de la incidencia de esta enfermedad que es prevenible, que es comparada con vendría a ser una enfermedad prevenible por esta vacuna y una incidencia en la incorporación de esta, ¿sí? Otra de las características que vamos a tener, que es de protección indirecta, a ver, efectividad del impacto. O sea, la protección está indirecta, que es el impacto que va a tener, que es el efecto rebaño, ¿no? Esta inmunidad conferida por la vacuna a las personas que no están vacunadas, como consecuencia de una probabilidad que un individuo sea susceptible en contacto con este agente, ¿sí? Cambiara. Sí. Bueno, dentro de lo que decíamos también, acá comprendemos y retomamos que estas políticas sanitarias de Argentina comprenden que estas vacunas se establezcan en el calendario nacional de vacunación y que tengan lineamientos técnicos donde otorgan al Estado para que sean obligatorias y que esas normas sean vigentes. En la página del Ministerio de Salud van a encontrar el calendario de vacunación nacional, donde van a encontrar cuáles son las vacunas que son obligatorias y gratuitas. ¿Cómo utilizamos estas vacunas? Esta vacuna, bueno, pueden ser por vacunación universal, como decíamos, para las grandes poblaciones, vacunación de grupo de riesgo y la vacunación individual, ¿sí? Como ya lo dijimos. Pasara. Dentro de los esquemas de vacunación, ¿por qué en algunos vamos a dar una dosis y por qué en otros vamos a tener, ¿no? Estos tipos de vacuna, cada vacuna requiere una técnica y un proceso de desarrollo diferente que han tenido a lo largo de la historia y se han utilizado y perfeccionado para detener esos avances de diferentes enfermedades. Estas constantes que se van a ir desarrollando van a generar en el sistema inmunológico diferentes reacciones. Esta gran cantidad de vacunas ha de respetar determinados criterios para asegurar que sean eficaces, seguras y que sean inmunogénas, ¿sí? Pasa, a ver, Ara. Sí. Dentro de las primeras dosis que perdón, Ara, volvé. La anterior, ahí está. Sí. Dentro de estas, ¿por qué vamos a encontrar vacunas que tengan unas primeras dosis y otras dosis subsiguientes? Como lo explicó Ara, primero depende de cómo está constituida la vacuna, si es un virus muerto atenuado o si es un virus
que van a, ¿cómo era que habías dicho ahora? Un virus que sea vivo, atenuado, debilitado, o un virus muerto o inactivado. ¿sí? O inactivado. Las primeras dosis de vacunas, estos esquemas primarios o básicos, producen una respuesta primaria que está caracterizada en un periodo de latencia, entre 5 y 7 días. O sea, generan a posterior un aumento del nivel de anticuerpos para alcanzar una meseta. Esta meseta que hablábamos nosotros, luego de esta misma se produce la declinación de esa curva de anticuerpos, que es cuando se va a generar seguramente en esta vacunación la segunda dosis, la dosis subsiguiente, antes de que esa meseta baje, ¿sí? Cuando se genera esa respuesta secundaria más alta y duradera de la primera, la dosis de refuerzo se busca mantener esa respuesta el mayor tiempo posible, o sea, que se mantenga esa meseta, ¿sí? Pasa ahora. Estoy admitiendo también. Sí. Dentro de los intervalos que tienen las vacunas para realizarse las primeras, las segundas dosis, en los esquemas que están en dosis, que tengan diferentes dosis. Lo primero es fundamental es conocer y respetar los intervalos que tengan estas dosis para asegurar una correcta inmunización. O sea que si, ejemplo, la hepatitis B dice que es desde el día 0, del 0 al mes y del mes a los 6 meses, o sea, tendremos que respetar esos intervalos antes que la meseta baje, porque ahí generalmente nos va a dar la mayor resistencia para que nosotros generemos esos anticuerpos de esa vacuna, para que a posterior, cuando nos tengamos que hacer un análisis de sangre, nos salgan que tenemos anticuerpos para este sistema de vacunación, pero también respetando los tiempos que nos dan y nos designan para que nosotros cumplamos ese plazo de calendario, como lo establece el calendario nacional. Dentro de este esquema incompleto, o sea, se deben continuar las dosis faltantes, o sea, se deberán continuar las dosis que faltan. No se requiere que reinicien los esquemas, no se demora en el cumplimiento de la vacunación y la administración de estas dosis debe respetar esos intervalos. Y ahora les voy a dar un ejemplo de la hepatitis B, que por ejemplo nos puede pasar a la mayoría, ¿sí? Dentro de este uso simultáneo de las vacunas del calendario nacional, pueden administrarse simultáneamente, excepto el caso de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. ¿Cuál es la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina? ¿Cuál es la vacuna que nos dan para cuando nacemos? La BCG no, la BCG es para la tuberculosis. Sí. ¿Ahora? La difteriana, ¿no es? Sí. ¿Cuál? La difteriana, antidifterica. Sí, bueno, pero también hay otra vacuna que nos dan para prevenir la hemorragia, que también es la que se utiliza, la vitamina K, que es obligatoria en los recién nacidos, ¿sí? Cuando nacen los bebés, la vitamina K, para prevenir la hemorragia, se le da en la recepción del recién nacido junto con la BCG. Y en teoría el bebé no podría dar de alta hospitalaria sin estas dos vacunas importantes. Primero la vitamina K, que previene las hemorragias, y segundo la BCG, ¿sí? Bueno, y otro con los esquemas incompletos, lo que decíamos, que la mayoría de los casos se nos da en lo que vendría a ser el esquema de la antihepatitis B, la vacuna de la hepatitis B. Generalmente hay veces que se pierde la continuidad de las dosis y generalmente el médico a veces nos dicen, bueno, si no se extendieron del mes a los 2 meses, 3 meses, bueno, terminen de hacer el calendario como corresponde, después se le pide un análisis de sangre para ver si tienen anticuerpos, para verificar si pudieron generar anticuerpos ustedes. Pero si no, hay algunos médicos que también le piden que empiecen desde cero, desde el calendario, desde la vacuna de la hepatitis B. ¿Por qué? Porque se extendieron demasiado en la segunda dosis y la meseta ya bajó y ustedes no mantuvieron una continuidad en esa aplicación de la vacuna que requería esas 3 dosis. Ahora, pasá, por favor. Sí. El uso simultáneo de las vacunas. En algunos casos, en casos de administración de inmunobiológicos, se deben tener en cuenta los siguientes principios. O sea, las vacunas que están inactivadas, que pueden administrarse simultáneamente en días consecutivos, las vacunas inactivadas. Después tenemos las vacunas atenuadas,
que pueden administrarse simultáneamente diferentes vacunas, sin embargo, no se puede aplicar el mismo día. Se debe esperar un intervalo entre 4 semanas para otra vacuna atenuada parenteral, ¿sí? Y en el punto 3 es que tenemos entre estas vacunas inactivadas y atenuadas, pueden administrarse simultáneamente, ¿sí? O sea que no podrían administrarse atenuadamente y se necesitarían intervalos, son con las vacunas atenuadas, ¿sí? Imagínense que cuando hay niños que cumplen ahora la vacuna que se daba a los 6 años se da supuestamente a los 5, que era en el periodo en que el niño pasaba la escolaridad a primer grado, se le administraba el plus de vacuna de la dosis de la vacuna de la Sabin, que se da oral, más la Sabin que se aplica en el brazo del deltoide, ¿sí? Pasamos. ¿Ahora algo que quieras decir? No, ay, me fui, perdón. No, que está bien lo de la hepatitis B, está bueno. Dijiste lo del dosaje de los anticuerpos, ¿no? De hepatitis B. Sí, eso es lo que le estaba diciendo, que una vez que se termina el calendario que se cumple de las tres dosis de la hepatitis B, lo que se tiene que esperar es para ver si el cuerpo generó anticuerpos. El dosaje ese de antihepatitis B, que se va a hacer por sangre, lo va a pedir el médico, y va a fijarse de ver si ustedes generaron anticuerpos. Hay algunos cuerpos que son resistentes y que requieren otro esquema de vacunación para generar anticuerpos, y hay otros que no, ¿sí? Sí. Pasó. Dentro de las contraindicaciones que podemos tener, pueden ser temporáneas y permanentes. Dentro de estas temporáneas son aquellas situaciones que una vez pasada con el paciente vacunado, por ser vacunado, y se genera esta enfermedad moderada o grave con o sin fiebre, ¿sí? O sea que esto también podrían ser efectos colaterales de la vacuna, ¿sí? Que pueden generar también a veces características del mismo virus, ¿sí? Dentro de las características permanentes hay dos situaciones, ¿no? Que tendríamos que considerar dentro de las contraindicaciones. Las permanentes nunca podrán administrarse la vacuna, que puede ser una reacción alérgica o anafiláctica, una dosis, donde ustedes van a ver que el paciente, generalmente hay veces que se le puede hacer hasta un edema de glotis cuando se está vacunando, y una encefalopatía de etiología desconocida, ¿sí? Que aparece 7 días siguientes de la administración de una vacunación. Dentro del calendario nacional de vacunación que van a encontrar, que es universal, en la página del Ministerio de Salud, van a encontrar en las embarazadas, cuando nos quedamos embarazadas, que nos tenemos que aplicar la triple bacteriana celular a partir de la semana 20 de gestación, y la vacuna de la gripe, que es obligatoria, ¿sí? En cualquier trimestre que estemos cursando el embarazo, ya sea en el primero, el segundo o el tercero. Los recién nacidos van a tener la hepatitis B, que yo le decía de que se van a colocar, y la BCG. Sí. Por ejemplo, la vacuna esa de la embarazada, ¿se pone cuando está embarazada o si se pone una sola vez ya queda? ¿O siempre que esté embarazada? Siempre te la ponen. Se pone siempre que estás embarazada a partir de las 20 semanas. ¿Sí? O sea, si queda embarazada... Si quedás embarazada 6 veces, las 6 veces te la tenés que poner. Perfecto, esa era mi duda. Bien, gracias. ¿Sí? Es una vacuna del embarazo. Yo, por ejemplo, tuve 2 embarazos y en los 2 embarazos me puse la triple A celular, ¿sí? Y la de los recién nacidos, que me quedó una duda, está la hepatitis B y la BCG. Hay que averiguar de la vitamina K, ¿sí? De la vitamina K. La vitamina K cuando nacen por protocolo, claro. Viste que te la ponen. No es una vacuna, pero por protocolo se coloca para prevenir la enfermedad. Se coloca, sí. Sí. Bueno, hasta el año de vida, ¿qué vacunas le corresponde al bebé? ¿Sí? La de la gripe, entre los 6 y 24 meses, la de antipoliomelítica, entre las 2, 4 y los 6 meses, la quíntuple
2, 4 y 6 meses, la neumocóxica conjugada en los 2, 4 y 12 meses, el rotavirus, la rotavirus que es de 2 a 4 meses, el meningococo, que es de 3 a 5 meses, la hepatitis A, que está en los 12 meses, y la triple viral, ¿sí? Dentro de estas enfermedades que vemos acá, a ver, los grupos que hicieron la gripe, que la otra vez hicieron gripe, y los grupos que hicieron la hepatitis, ¿qué características de esa enfermedad ven ustedes? ¿Alguien podría hablar? ¿Alguien quisiera hablar de estas enfermedades? Miren que vamos a hablar también del sarampión y la rubiola. Y van a hablar ustedes, no yo. ¿Algo que quieran ¿Cómo qué compartir? características vemos, profe? Sí, ¿Qué signos y síntomas puede ¿qué signos tener? y síntomas podían tener? Ustedes hicieron un trabajo práctico. Sí, vómito era. Vómito, ¿En dolor de cuál? cuerpo, ¿Cuál, Andrea? ¿En qué enfermedad? de la hepatitis. ¿Cuál hepatitis? ¿La B o la C? hepatitis B. La B. La B. ¿Qué más? Cuando tenemos hepatitis es como si fuese un ataque, o un ataque al hígado, ¿no? Que por ahí nos duele la cabeza, esas cosas. Bueno, como dice Andrea, vómitos, malestar en general. Fiebre también. Ahora, la C, dolor en los la C a pulmones. veces no tiene síntomas, ¿no? No presenta síntomas. Y a Más ver, que, más que nada en lo que es hepatitis A, y bueno, en la B justamente hay una inflamación de lo que es el hígado y es lo que ustedes van nombrando. Los que tuvieron hepatitis A o saben de alguien que tuvo hepatitis A, se presenta como justamente un malestar, que empieza con vómito, 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 que pueden creer hasta que puede llegar a ser una apendicitis, que en realidad después si le hacen un buen hepatograma, en los índices, ¿sí?, del hepatograma, se dan cuenta los valores alterados y te pueden llegar a decir si tuviste hepatitis A o no. ¿Sí? Generalmente se da por verduras que están mal lavadas, ¿sí? Por algún tema con respecto a lo que es alimentación que no estuvo bien procesado, ¿sí? En la hepatitis A. En hepatitis B, ¿cuáles serán los medios de transmisión? Es por sangre, como el HIV, sexuales, sí. no me acuerdo de otro. Pero Por sí. métodos sexuales, por esto de compartir jeringas también, se puede hacer hepatitis B, ¿sí? También. Aparte Dentro de los síntomas que podemos presentar, fiebre, dolor articular, ¿qué más? Urticaria, Urticaria. Dolor en los pulmones también. ansiedad, fatiga, cansancio. ¿Qué características podemos tener en la piel? Como sarpullido, picazón. Ronchas rojas en la piel. Pone amarilla la piel. Y la piel amarilla, ¿por qué? ¿A qué se debe ese color amarillo? Ictericia es. La infección que tienen Como los Simpsons. Muy bien. Literales como los Simpsons. Ictericia, sí, ictericia. Bueno, también puede producir náuseas, vómitos, como ustedes nombraron. ¿Qué más? Dolor de cabeza, cansancio, las urticarias que decían, el color de la orina. Orina muy oscura, eso iba a decir. Y tipo Coca-Cola tiene la orina, ¿sí? Sí, marrón. Y el vómito también es como verde, como Liquidar. bilis que se vomita. Claro, ¿no? como es un bilis. vómito común. Bueno, dentro de las vías de transmisión que hablaba Ara, que aparte de las vías esas, ¿qué pasa? ¿Cómo la podemos contagiar? ¿Cómo se transmite? También por estornudo, si tiene la enfermedad y no tiene ¿Hepatitis B? protección. ¿La hepatitis B? No, me equivoqué entonces. Generalmente Por la más transfusión de frecuente de la sangre. hepatitis B, la transmisión es sexual. Sí, perdón, era por eso. Por transmisión sexual o por Vía parenteral, con jeringas. por vía parenteral, la sangre. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Sigo? Sigamos. Acá está, sigo. Bueno, vayan prestando atención al rubiola y sarampión. Volvé porque no dije. Volví me quedé en lo... Perdón, el año. ahí está.
estaba en el año. ¿sí? Ahí estamos. Bueno, hasta el año las vacunas reglamentarias son estas. Después pasamos a los 2 años, que recién nosotros a los 2 años tenemos que vacunar a los niños. Entonces vamos con la gripe, que vendrían a ser entre los 6 y las 24 semanas, ¿sí? Los 24 meses. La quíntuple también que le tendríamos que dar, entre las 15 y los 18 meses. La varicela, meningococo y fiebre amarilla. ¿Varicela ustedes vieron o era otra rubiola? La que No, había nosotros no. Varicela. Rubiola le dimos, rubiola. Y sarampión le Perfecto. dimos. Perfecto. Dentro de los 5, la vacuna de los 5 o 6 años, después está, que vendría a ser la triple bacteriana celular y la triple viral. A los 11 años se le da lo que vendría a ser la vacuna del HPV, que esta es nueva, ¿sí? Nueva relativamente, en niñas y niños, la triple bacteriana celular, la hepatitis B, ¿sí? Para completar el esquema de las 3 dosis, la meningococo y la fiebre amarilla, ¿sí? Después pasamos a los jóvenes, la clasificación de los jóvenes, la vacuna que tenemos que tener, que es la doble bacteriana, que imagínense que se da hasta los 16 años, y después de los 16 años se da cada 10 años, ¿sí? Excepto hay algunos médicos que la repiten en las embarazadas que sean más grandes de 26 años y que no les esté cubierto el calendario de vacunación de la doble o de lo que vendría a ser la antitetánica, ¿sí? La hepatitis B, la fiebre hemorrágica argentina, la de la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Que esta sería en zonas de riesgo, y la característica que la vacunación de los adultos. Otra vez vamos con la doble bacteriana, esta de la antitetánica y la otra, que va a ser refuerzos cada 10 años, ¿sí? Esta nos cubre contra el tétanos también. La hepatitis B, que va a ser para iniciar o completar los esquemas de vacunación de la primera dosis, y la doble o triple viral. Después a Alguien partir está de hablando. Sí. ¿Alguien quiere ¿Quién preguntar hablaba? algo? Yo hablé, pero no, ya me perdí, profe, porque usted dijo, si tienen una vacuna para tal, no se tiene que dar, no sé qué, y ahí me mareé, pero ya me perdí. Hablaba de las vacunas, eran esas atenuadas, cuando se podían combinar las vacunas. ¿De qué? De las atenuadas. De estas, ahí te paso para atrás, antes de que sigas. No, de esto último que dijo, de los jóvenes. Yo no escuché nada de atenuado. Lo que escuché es que listo. se perdió en el esquema de vacunación. ¿En dónde te perdiste, Herrera? Estaba hablando de los jóvenes en ese momento, pero no Claro, llegué a entender lo lo que que dijo. decíamos, claro, lo que decíamos de los jóvenes era que la última vacuna que se dan generalmente los jóvenes es a los 16 años con esta doble bacteriana. ¿Qué quiere decir? Que si yo, generalmente el esquema de vacunación termina ahí, o cuando uno se embaraza, o cuando le llega a pasar algo por esta antitetánica que se complementa en algunos obstetras que la sugieren para el embarazo o no, ¿sí? De acuerdo a la edad que tiene cada uno. Eso, lo que yo quería preguntar es si te ponen la antitetánica, ¿es la doble bacteriana o son distintas? Es un componente que tiene también la doble bacteriana, la antitetánica, ¿sí? Ah, bueno, gracias, profe. Dentro de lo que vendría a ser también, ahora son las nuevas vacunas que están combinadas, ¿sí? La hepatitis, la doble o la triple, estábamos por el adulto, ¿sí? Sí. La doble bacteriana, la hepatitis B para completar el esquema de vacunación, o la doble o triple viral. Y dentro, a partir de los 65 años, vamos a tener el esquema de vacunación que nos van a pedir, son la doble bacteriana, que es de la doble bacteriana, el refuerzo cada 10 años, y la hepatitis B, para iniciar o completar lo que vendría a ser el esquema, la de la gripe siempre, y la neumocóxica, ¿sí? La neumocóxica que es para la neumonía, ¿sí? Pasá, Ara. ¿Ara, algo que quieras decir de acá? ¿Del plan de vacunación? No. Sí. No. Esto estaría bueno que después lo chequeen con el plan de vacunación de ellas, y ahora vamos a ir a lo importante de lo que necesitamos nosotros como profesionales. Bueno, este es el esquema nacional que necesitamos cualquier persona común de lo que vendría a ser el distrito de la Argentina, y acá vamos a ir a lo que vendría a ser el personal de salud.
los trabajadores que estén en contacto con pacientes o materiales potencialmente infectantes, los médicos, los enfermeros, los administrativos, bioquímicos, personal de limpieza, todo lo que constituyen el sistema sanitario y que son parte del equipo interdisciplinario, el esquema de vacunación obligatorio va a ser estas vacunas, ¿sí? Ahora, los objetivos de esta vacunación de los profesionales de la salud, primero, es que nosotros nos vamos a unir a un sistema que es de un empleador, ¿sí? Tenemos que, en estas reglas de CIMAC y de las leyes de protección del trabajador, nosotros debemos complementar como requisitos este sistema de vacunación obligatorio para que nosotros podamos estar protegidos en este sistema de salud. Entonces, protege a los trabajadores de los pacientes infectados, una vez que para proteger al paciente de los trabajadores de la salud que están infectados, ¿sí? Viceversa, paciente operador, operador paciente, ¿sí? Lo que debemos analizar en este esquema de vacunación que debemos tener es analizar el calendario que tenemos recomendado para los adultos sanos. Ustedes van a venir con el calendario, van a ir generalmente a medicina o a hacerse la libreta, que es la famosa libreta, de salubridad, o generalmente cuando ustedes vayan a trabajar le van a pedir este esquema de vacunación que si ustedes lo tienen. Algunos no lo tienen y otros sí, ¿sí? Analizamos ese calendario que es recomendado para los adultos con patologías de bases preexistentes, se hace una recomendación preexposicional a un accidente profesional y enfermedades inmunocomprometidas, y esta recomendación que se da post-exposicional y enfermedades inmunocomprometidas. O sea, más allá de que ustedes les informen cuál es el sistema de vacunación que deben tener ante pertenecer a un sistema de salud, también le van a decir los riesgos que ustedes exponen a ser trabajadores de este ambiente. Pasa ahora. ¿Cuáles son las vacunas obligatorias para el personal de salud? Bueno, la hepatitis B, ustedes también se las van a pedir en las prácticas profesionalizantes, porque ustedes van a estar como alumnos ejerciendo el rol de prácticas profesionalizantes. O sea que esta vacuna sí o sí tendrían que ser obligatoria. Fuera, Sumi. La hepatitis B, que son las 3 dosis, primero en el mes 0, al mes y a los 6 meses. Después se hace lo que vendría a ser el dosaje de anticuerpos, a ver si generó anticuerpos esta vacuna de hepatitis B, al mes o a los 2 meses de la última dosis, ¿sí? De la última dosis que nos aplicamos a los 6 meses, debemos esperar 1 o 2 meses para hacernos este dosaje en sangre, ¿sí? Y esto lo van a tener en el acto físico, que generalmente se lo va a pedir la institución, ya sea cualquiera que estudien o que trabajen, y le van a decir, bueno, no, usted ya tiene el esquema completo, lo que tiene que ir es recurrir al médico, decirle que usted es personal estudiante de las prácticas profesionalizantes de enfermería, y que usted necesita saber si tiene anticuerpos, ¿sí? Antes de aplicarse todo el esquema de vuelta. La vacuna de la influenza, que es la de la gripe, es esta dosis anual en época preepidémica, que es intramuscular o intradérmica, y es una sola formulación. Esta generalmente se aplica en marzo, abril, en época antes de que venga el invierno, ¿sí? El sarampión, la rubiola y la parotiditis, 2 dosis. Ahora no sabía que esta era obligatoria. 2 dosis. Está. 2 dosis dentro de que se va a dar una cuando se da y otra al mes, es en ausencias de evidencia de inmunidad, la varicela, que son 2 dosis al inicio y al mes. Profe, discúlpame, una pregunta, cuando dice en ausencia de evidencia de inmunidad, es por ejemplo si la varicela ya la tuvimos, tenemos que vacunarnos. Claro, eso. Sí. Eso tiene que ver y están dentro de este calendario, Gerald, porque a veces están la gente que trabaja en neonatología, ¿viste? Sí. Con los niños, o en pediatría, y para cada especialidad en la cual estemos trabajando nos van a pedir determinadas vacunas, ¿sí? Por eso esto del sarampión, varicela. Si lo primero que te preguntan es si trabajas en pediatría o en neo, ¿tuviste varicela? Bueno, estás inmunizada, ¿sí? Y si no, hacen todos los dosajes o ven el plan de vacunación. A esto hace referencia, Gerald. Entonces, estas 2 vacunas son particularmente para el área de pediatría, ¿sí? Sí. Específica. La que vendría a ser el sarampión, la rubiola y la varicela.
También podría pedirse para un centro obstétrico, porque al tener relación con el bebé recién nacido. Dentro del tétanos, la difteria y la pertusis es una dosis única de la triple celular, ¿sí? Esto era lo que me preguntaran, dónde también constituye el esquema de la vacuna antitetánica, ¿sí? La triple celular. El tétanos y la difteria, que es una dosis cada 10 años, ¿sí? O sea, imagínense en que está la vacuna en la triple celular, y también está en la vacuna que vendría a ser la del tétanos aparte, que se da cada 10 años. En la meningococo, que es una dosis a microbiólogos y cualquier otro personal de riesgo de contacto con neumonía, meningitis. ¿Qué dice esto ahora? Meningitis, ¿Esta es una específica? Sí, es para los pacientes que, por ejemplo, se atienden en los hospitales que atienden pacientes con enfermedades infectocontagiosas tipo el Muñiz, ¿lo conocen? Tipo el Muñiz, entonces está entendido. Que estamos trabajando con pacientes con tuberculosis, entonces deben completar también con este tipo de vacunación. Hay vacunas específicas para algunos sectores y otras no. Y bueno, la hepatitis B, que se dan 2 dosis de 0 a 6 meses, en caso de riesgo, ¿sí? Y bueno, con IgG negativa. Pasá, Ara. Esta más que nada como para que lo tengan en cuenta, dependiendo del área donde trabajemos, bueno, son las determinadas vacunas que nos pueden llegar a solicitar, pero siendo personales de salud general, sabemos que necesitamos justamente la antitetánica, la de la hepatitis B, eso es lo que y la gripal. Solamente, ¿sí? Obligatoriamente, le van a pedir en las prácticas profesionalizantes 3 vacunas obligatorias. Las otras son específicas de acuerdo al área que se van a desempeñar ustedes como enfermera a futuro, ¿sí? En algo laboral. Entonces, dentro de las vacunas que comprenden el personal obligatorio de salud, vendría a ser la antitetánica, vendría a ser la hepatitis B y vendría a ser la de la gripe, ¿sí? Bueno, la vacunación de rutina, ¿no? Volvé para atrás. Que quiero ver que no lo dije. Entonces acá tenemos la vacunación de rutina, que está para corroborar los anticuerpos del dosaje de hepatitis B, la doble bacteriana, que es la del tétano y la difteria, que se da cada 10 años, y tiene que tener el esquema de las 3 dosis, y la antigripal como esa dosis como personal de salud. Pasara. Bueno, dentro del riesgo de infecciones según la enfermedad, ¿no? Vamos a encontrar la enfermedad del HIV, que puede ser por transmisión parenteral y puede correr riesgo de infección el personal. La hepatitis C, que puede ser por riesgo parenteral también, y podemos tener como consecuencia la infección de nosotros como personal. La hepatitis B, parenteral también, y pueden correr en riesgo ambos, el personal y el paciente. Dentro de la influencia, que puede ser la transmisión es respiratoria, ¿sí? Las infecciones con complicaciones en grupo de riesgo y el ausentismo. Esto acuérdense de los medios de protección que debemos usar, los medios de barreras, y del paciente las complicaciones que pueden llegar a generar un grupo de riesgo. Dentro del sarampión, la rubiola, la parotiditis es por vía respiratoria, la transmisión, y es la infección por rubiola congénita. Y en el paciente también se le puede dar por la infección o rubiola congénita. La varicela, que también puede ser por la transmisión por respiratoria, a esto también ustedes le van a sumar los elementos de barrera de acuerdo a esta transmisión que deben utilizar con estos pacientes, ¿sí? Y una infección aguda con formas graves y la infección con formas graves de infección, ¿sí? Y la pertusis, que es la respiratoria, que es infección por portación, y al paciente le puede generar también una infección. Ahora, cambian. Ahí está. ¿Cuáles son las estrategias para la vacunación del personal de salud? Bueno, ustedes ven que el sistema de salud, ustedes están teniendo salud pública, ya tuvieron. ¿No tuvieron salud pública? Bueno, no tuvimos todavía. No tuvieron salud pública. El sistema de salud vendría a ser, argentino se maneja por el sistema público, por el sistema privado y por el sistema de las prepagas, ¿sí? A su vez, el sistema público lo que hace es garantizar en sistema de redes
que se cumpla por organismo de función. O sea, vamos desde el nivel primario, que vendrían a ser los centros de salud, con atención primaria, donde van a cumplir los centros de salud o salitas estas funciones específicas de lo que vendría a ser vacunación, educación, promoción de la salud, ¿sí? Y lo tienen esta designación, esta vacunación, los centros de salud, ¿sí? Para ir a mayor complejidad de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos como para producir que el cliente pueda tener algún inconveniente. Ejemplo, si yo necesito vacunarme, no voy a ir al hospital directamente, voy a ir a las salitas de barrio, porque esa está en redes, ¿sí? A su vez, esa salita, ejemplo, yo voy al ginecólogo, me hago estudios, en el PAC me sale algo positivo, ese centro de salud me va a derivar a un hospital, y ese hospital, a su vez, me va a hacer estudios. Y así lo va a ir sacando de acuerdo al nivel de complejidad que tenga ese paciente en nivel de promoción o en recuperación o tratamiento oportuno de la enfermedad. Esto lo van a ver también en historia de la enfermedad, ¿sí? Bueno, dentro de estas estrategias de vacunación que tenemos del personal de salud, es realizar estas tareas de difusión, el riesgo de administración de infecciones en el personal de salud, la importancia de su prevención. O sea, ustedes van a ver que van a ser también promotoras de promoción y prevención de estos, uno constituye la vacunación y otro a la prevención de enfermedades, ¿sí? Van a tener que informar acerca de la importancia de la vacunación y el perfil de seguridad de estas mismas. Se van a tener que aclarar también los efectos adversos que pueden generar al administrarse esa vacuna a la mamá que vaya con su bebé, para que pueda ver esos efectos adversos manifestados en su niño y cómo los puede ir resolviendo paulativamente, ¿sí? Estas contraindicaciones que no se pueden realizar de acuerdo a la anamnesis que ustedes van a recolectar de que si ese paciente se puede vacunar o no, ¿sí? Facilitar el acceso del personal a esta vacunación. Van a haber horarios ampliados que incluyan al personal franquero para la vacunación, y esta vacunación en el lugar del trabajo son brigadas que se establecen cuando hay campañas, y instituir formularios de rechazo para quien no acepte esta vacunación que es obligatoria, ¿sí? Ejemplo, ahora en esta vacuna de COVID, al personal de salud nos hace una recolección de datos para ver quiénes se quieren vacunar y quiénes no, o quiénes se vacunaron y por qué no se vacunaron, ¿sí? Esto también ejerce el rol del empleador. Cambiará. Dentro del marco legal que vamos a tener es la ley 27.491, que es el control de enfermedades que pueden ser prevenibles por esta vacunación. O sea que hay una reglamentación de que estas vacunas sí o sí la deben administrar. Yo no sé acá, pero en Córdoba y en otras provincias han llegado a denunciar a padres por estas corrientes contemporáneas y que son actuales de lo que vendrían a ser los padres antivacunas que hay ahora, ¿no? Entonces, de acuerdo a algunas concepciones, no permiten que sus hijos sean vacunados y dentro de un plan de vacunación obligatorio, ¿sí? Esto también podemos denunciar de que no se están vacunando esos niños. Pero, a ver, profe, o sea, la denuncia sí se hace y pasar no pasa absolutamente nada, igual que no pasa nada con las fiestas clandestinas, igual que no pasa nada con la gente que no tiene que circular, igual que no pasa nada con... No, pero bueno, dentro de una sociedad, estas personas están incumpliendo una normalidad que también va a generar, en definitiva, a los ambientes de una comunidad, ¿sí? Porque esto va todo en redes. Entonces, en algunas provincias... Estoy totalmente de acuerdo, porque yo digo que la persona, lamentablemente, o sea, yo estoy 100% a mí, vacuname contra todo lo que venga, y si hay una de más, también me la das. Sí, a mi hijo también. Ante la pregunta, o sea, neumococo, que cuando nació mi hijo no era obligatoria, la membeo, dale que va. Sí, todo, dale que va y lo vacunamos. Pero a lo que voy es que una persona individualmente a la cual denuncian, ¿sí?, por un tema de vacuna, tiene muchas más herramientas legales para decir, no lo voy a vacunar, si pensamos que ahora toda esta gente que sigue las fiestas clandestinas, que sigue saliendo, que se sigue juntando, y tampoco no pasa nada.
¿sí? Ahora estamos en un contexto de epidemia, ¿no? Digo, con lo cual, mucho más todavía. No, es verdad. Sí, o sea, uno podría alegar que yo, porque justamente utilicé el tema de sarampión en otra materia para, bueno, teníamos que hacer un tema, una reseña, entonces busqué unos artículos científicos y era el tema antivacuna. Digo, pero la persona antivacuna, en última instancia, vuelvo a decir, yo no la apoyo, pero tienen más herramientas. En contexto de pandemia, siguen haciendo lo que se les canta la gana y no pasa nada. Y no, Eso la tiene verdad, mucho que ver también, Patricia, con un tema político, ¿viste? O sea, las cosas deberían hacerse de determinada manera y así funcionaría una sociedad más organizada. Sí te puedo decir, por ejemplo, por haber hecho, ¿cómo se llama? La rotación, digamos, en los centros de atención, los ESAC, ¿sí? Que para las enfermeras en estos ESAC tienen que corroborar el tema de la vacunación de los chicos, las mamás tienen que llevar siempre el plan de vacunación y hacen un seguimiento. Hablábamos de las enfermeras de atención primaria de la salud, te hablo, ¿sí? Tenés estas enfermeras, sí, que van directamente a las comunidades y hacen un seguimiento y un relevamiento. Ese trabajo no se ve, obviamente, se ve esto de los antivacunas, que son las personas que están en contra de estos sistemas de vacunación porque dicen que los chicos directamente crean su inmunidad solos, que no es necesario que lo inoculen con ese virus, ¿no? Porque no es natural, digamos, sería en ciertas palabras. Lo que pasa que para que después ellos tengan algún tipo de atención, lo primero que le piden justamente son los calendarios de vacunación y el seguimiento se hace, ¿sí? En los barrios más vulnerables se hacen y en los ESAC están las enfermeras que hacen esta atención primaria de la salud. No se ve, no se sabe. Tampoco, pues eso, supuestamente tampoco no se puede inscribir al siguiente año de colegio. Claro. Pero la realidad es que lamentablemente tenemos un país lleno de reglas. Pero que no se cumplen. Pero mismo acá lo estamos hablando en una de las clases, mismo en la facultad, está lleno de reglas y no se cumplen. Tanto la presencialidad, que hay que tener las materias, como 1000 cosas más. Y al final, todas esas reglas, ¿sí? Que no se cumplen en un 90%, no es que nos benefician a todos, sino que los que las cumplimos nos sentimos unos tarados. No, pero en ese sentido, Patria, a ver, vamos a hablar algo. Lo que pasa institucionalmente en las facultades, por experiencia, te digo que no hay ninguna facultad excelente. Todas facultades, estuve en las públicas, en las privadas, y de hecho mi marido está en la privada, hay cosas que no se van a cumplir, y bueno, es de los alumnos quien las integren, ¿no? Lo digo en general, con las vacunas sí, obvio. También, con los exámenes que hay que hacer también, o sea, es tanta regla, tanta cosa, que después la lógica no se aplica. ¿Sí? No, pero no se aplica, vos imaginate que tampoco se aplica en esto como vos decís, tienen más herramientas los antivacunas que los que realmente nos ocupamos en vacunarnos. Esto de las fiestas clandestinas y es un tema de debate aparte porque tiene mucho que ver la diferencia provincia y capital. Pasás la General Paz y es una joda y después está del lado de capital y es otra cosa, que no quiere decir que es mejor Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque también hay barrios vulnerables, ¿no? Pero que hay un correcto manejo, esto de la atención primaria de la salud existe, y te digo porque yo lo hice cuando hacía mis rotaciones por las comunidades y los ESAC, y sabíamos las cosas que se tenían que pedir. Que no se hable o no se vea es otra cosa, porque obviamente es más fácil hablar de lo que no se hace que de lo que se hace. Lamentablemente, si ustedes tienen la posibilidad, y yo sé que la facultad tiene esta mirada de la atención primaria de la salud, estaría bueno que lo hagan, que hagan esta parte justamente de la rotación, porque los va a ayudar un montón y van a ver el trabajo exhaustivo para que nosotros evitemos, por ejemplo, te doy un ejemplo, de que tengamos una población de diabetes infantil. Primero tenemos que mejorar la educación en alimentación. Pero antes de mejorar la educación en la alimentación, tenemos que hablar qué pasa con el sistema económico, porque para tener una buena alimentación, los padres deberían primero poder tener acceso a un buen trabajo para poder alimentar a sus niños y no llenarlos de hidratos de carbono. Entonces, no solamente eso, hay estudios corroborados que también ese sistema de alimentación influye en el rendimiento intelectual de esos niños. Pero totalmente, mismo nosotros lo estamos viendo en otras materias, la formación de las neuronas, ¿sí? Yo me vivo peleando con mi hijo porque le digo, si vos, o sea, yo digo, la pandemia no la inventó nadie, digo, yo no la inventé para jorobarle la vida, pobre. Pero digo, si vos estás 8 horas en un Zoom por el colegio, mi amor, no podés seguir jugando 3 horas con los jueguitos, digo, porque tus neuronas
¿sí? No, colapsan. Y aparte no llega a esto del descanso, ¿no? El descanso y la desconexión. Sí, justamente vimos en la clase ayer de fisicoquímica con todo el tema de la formación de los... Sí, o sea, y bueno, pero bueno, Es un sistema muy complejo. Chicos, ¿me pueden prender la cámara si pueden? Bueno, de Igual, hecho, Patri, te noto como enojada. sí, porque no te enojes. Irregularidad. No, Irregularidades vas a ver un montón. Vengo realmente de colegios donde nos morimos de frío porque políticamente era importante abrir los colegios ahora por las elecciones, porque es eso. Sí, colegios que no están en condiciones. O sea, yo le llevo agua caliente y té, y digo, no puedo llevar café porque después tiene una alergia, el problema lo tengo yo. Pero realmente los profesores estamos llevando termos de agua caliente para darle algo caliente a los chicos, porque nos congelamos. ¿Sí? Y es lo mismo. Por eso te digo. Después hay, y yo apoyo 100% la educación pública. De hecho, doy clases en colegios públicos. Me han llamado en San Andrés muchas veces y di en la universidad, pero no doy en el colegio. ¿Sí? Apoyo la educación pública, pero se están congelando los chicos. Lo que pasa es que si vamos a empezar a hablar de política, yo siempre digo lo mismo, yo soy apolítica, yo no me prendo con ninguno porque todavía no veo a alguien que realmente cuide nuestro país, ¿no? Pero ni este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior se ocuparon justamente de la educación y menos de la salud. Y no empecemos a hablar de lo que es salud, porque si no van a dejar de estudiar enfermería, y la idea es que ustedes estudien enfermería para justamente que necesitamos enfermeros y buenos enfermeros, ¿sí? ¿Podemos seguir con vacunación así? Sí, no me quiero ir de cosas. Para cerrar, hay muchas cosas que por ahí tenemos que hacer que nos obligan y que la verdad que hay veces que no compartimos los mismos criterios, porque también hay muchos chicos que la escuela es su escape para poder comer, su escape para poder desahogarse. Nosotros teníamos en algunas instituciones decíamos, y estos alumnos que buscaban un escape en la tecnicatura esta, ¿ahora dónde lo estarán canalizando a ese espacio de necesidad de irse? Bueno, dentro de este marco, volvamos a las vacunas, ¿no? Bueno, hay un marco legal que recubre esta ley del control de enfermedades prevenibles por la vacunación obligatoria, y estábamos hablando de que en algunas provincias ya hay algunas leyes para las personas que, por ejemplo, no se niegan a vacunar a sus niños, por motivo de elección propia, ¿no? Bueno, esta presente ley tiene el objeto de regular la implementación de las políticas públicas con el control de las enfermedades prevenibles por la vacunación y se deroga en esta ley que es 22.909. El 4 de enero del 2009 se promulga esta ley con el control de enfermedades prevenibles por esta vacunación que está actualmente en proceso de regulación, o sea que actualmente sigue. Donde establece y declara que la vacunación es de interés nacional, entendiéndose tal a la investigación, vigilancia epidemiológica y a la toma de decisiones basadas en evidencia, adquisición, almacenamiento, distribución y provisión de vacunas, asegurando la cadena de frío, así también su producción, ¿sí? Vamos con esta parte de la producción y la seguridad de las vacunas. O sea, estas vacunas acá en Argentina están bajo la seguridad y la aprobación de lo que vendría a ser la ANMAT, ¿sí? Que me olvidé de decirlo. O sea, estas vacunas están aptas porque hay la asociación de medicamentos, la autoriza a que ya es posible aplicarla acá en Argentina, ¿sí? Bueno, cambiará. Que vendría a ser la Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. ¿Sí? Bueno, dentro de estos puntos claves en esta ley vamos a encontrar que la vacunación es gratuita acá en Argentina. La responsabilidad es del Estado Nacional de la provisión de los insumos y de sus campañas para esta vacunación. La vacunación es obligatoria, no es electiva, es de interés sanitario a través por sobre el individual. O sea que va a pasar
más allá del individual, también la vacuna se asocia a nivel colectivo, porque también nos puede perjudicar que una persona no se vacune, ¿sí? Que puede ser el foco de una diseminación de una enfermedad y de ahí producirse lo que vendría a ser una enfermedad, una endemia, una pandemia y así distribuirse en lo que vendría a ser en la cantidad de acuerdo a esta proliferación de microorganismos. Este presupuesto es intangible, es para asegurar esta adquisición de estos insumos y la extensión de los impuestos se hace para desaduanaje, ¿sí? Que es la que garantiza sí o sí esta vacunación, conjunto con este presupuesto. No es selectivo. La visión federal está con la articulación con las jurisdicciones, hay una herramienta para optimizar este recurso humano, o sea, cuando hay campañas de vacunación que se llaman a vacunadores eventuales para realizar campañas de lo que vendría a ser vacuna de gripe o vacunas neumocóxicas en los adultos de 65, o como pasa ahora actualmente en una vacunación de lo que vendría a ser para la vacuna COVID, ¿sí? La COVID. Dentro de, hay un registro nominal digital de la población vacunada, de todos los sectores, ahora está el sistema informatizado y digitalizado. Era impensable pensar que nosotros íbamos a tener el calendario de vacunación digitalizado a través de una app, y que íbamos a tener el calendario de vacunación con un código de barra. Entonces, esto también es una articulación que está también, este sistema está conectado a lo que vendría a ser Mi Argentina, que vendría, está el DNI, está la licencia de conducir, están todos nuestros documentos importantes, y ahora también se suma el calendario de vacunación, que también está el de pasaporte. O sea que este sistema de información que hace la calidad del servicio está cruzado, ya está cruzado esta línea de información. Entonces, esto también es para prevenir el acomodo de las vacunas, de que tengo una amiga, tengo una vina, me afano una vacuna, me afano esto, ¿no? Esto también está digitalizado para contabilizar o llevar parte de un stock, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la vacunación registrada en el celular, en un sistema donde ya la vacuna esta está cubierta, ¿sí? Bueno, este registro nominal de esta digitalización de esta vacuna, hay un día del vacunador, hay un requerimiento del carné para estos trámites de niños, niñas, adolescentes y niños. Esta vacunación escolar es con consentimiento tácito, que se realiza dentro de la organización escolar para que este niño tenga esas vacunas obligatorias para ingresar al sistema escolar, ¿sí? Entonces, este consentimiento informado entre los diferentes organismos, tanto del Estado como el escolar, para justificar este calendario de vacunación. Esta justificación de las inasistencias laborales para vacunarse en los niños que tengamos a cargo nosotros, ¿sí? Que nos tienen que dar el día libre, las penalidades al equipo de salud que no adquiera las recomendaciones y que falsifiquen esta certificación de vacunación, ¿sí? En Pasara. Profesora, disculpe que le interrumpa, pero me tengo que retirar. Mi hermana de 16 años se acaba de fracturar el dedo y bueno, la tengo que llevar yo porque mi mamá está embarazada. Bueno, Melina, vaya, no hay problema. Gracias, hasta luego. Bueno, entonces se establece que el 26 de agosto es el día del nacimiento de Alberto Sabin. Vieron la excelente vacuna esta que desató y que también fue en un momento una epidemia. Va a ser el día del vacunador y la vacunadora en reconocimiento de esa inmensa tarea para el esfuerzo y el compromiso diario para acercarse las vacunas a quienes deban recibirla en cada rincón de nuestro país. Él lo hizo gratuitamente y lo hizo como un regalo para estas personas, ¿sí? Pasara. Dentro de las conclusiones que vamos a tener, nosotros, más allá de las interpretaciones personales que podamos llegar a tener con las vacunas, en los mensajes que debemos exponer hacia nuestros pacientes y hacia nuestras
personas que vayamos a informar y a educar con respecto a la vacuna, no tendríamos que mezclarnos, que vendrían a ser nuestros intereses personales con lo que vendrían a suponer los intereses generales. Y tendríamos que favorecer la vacunación, tendríamos que estar de acuerdo, tendríamos que brindar un único discurso para que sí o sí estas vacunas sean una herramienta fundamental en la prevención de estas enfermedades en los trabajadores. Y acuérdense en que el discurso acompaña al hacer, ¿sí? Nosotros vamos a ser personal de salud y más allá de las interpretaciones personales que digamos, esta vacuna no me gusta, todo lo que vos quieras, nosotros también somos portadores de educación y de formar costumbres y hábitos, ¿sí? Así que tenemos que acompañar este discurso. Bueno, debemos individualizar esta indicación de vacunación de acuerdo al riesgo en el que esté expuesto el trabajador, y la inmunización en trabajadores debe considerarse como parte integral de la vacunación en adultos, ¿sí? ¿Preguntas que tengan que hacer? Yo, profe, Sí. Brenda. Los enfermeros, no sé si es la palabra diagnosticamos sobre la vacuna, o sea, porque yo mi embarazo en el último me tenía que dar la antitetánica, me mandó la médica en el control. Y cuando me fui a ponerla, la enfermera de atención primaria me dijo que no hacía falta porque me la había puesto en otro embarazo. Entonces la médica dijo, sí, porque lo que pasa es que los enfermeros saben más que nosotros en ese sentido, digamos, de las vacunas. O sea, nosotros tenemos que... Para, mi amor, tenemos que decidir eso, depende... Ustedes, primero, hay una capacitación que se llama programa de actualización de inmunizaciones que se llama PAIN. Toda enfermera o personal que tiene que realizar vacunación se tiene que especializar en lo que vendría a ser este curso de programa de actualización en inmunizaciones. Se llama PAIN. Este programa de actualización de inmunizaciones es como que avala a las enfermeras a establecer mayores criterios para ser vacunadoras, ¿sí? Y de acuerdo a este curso que les va a ejercer, en las vacunas que están en el calendario nacional generalmente no necesitan indicación médica. ¿Cuándo necesitan indicación médica? Es una actividad que es propia de enfermería, no está relacionada a un recetario, ¿sí? O sea, si viene un paciente que tiene 2 años, o que si viene un paciente de 5 años que va a ser el ingreso antes de irse a la edad preescolar, nosotros le tendríamos que indicar, de acuerdo al calendario, que no tenga en su calendario todas las vacunas que le corresponden, ¿sí? Teniendo en cuenta estas que no se pueden administrar juntas. Es una actividad independiente que hace enfermería, ¿sí? ¿Cuándo vamos a necesitar indicación médica? Cuando en una campaña de vacunación, ejemplo, de la gripe, me caiga una niña de 5 o 6 años para vacunarse de la gripe. Cuando la campaña de vacunación establece que es hasta los 2 años y después de los 65 años. Entonces, ese margen etario de esa niña no está. Pero, ¿qué pasa? Esta niña es discapacitada. Esta niña puede tener algunos problemas particulares. Entonces, con una indicación médica puede tener problemas respiratorios, puede ser que sea prematura, que sea una bebé prematura extrema y que su médico sugiera que se vacune siempre de la gripe, para prevenir y reforzar su sistema inmunológico para que pueda combatir en alguna gripe estacional con esta vacuna. Entonces, sí o sí vamos a necesitar que esta niña que no está en el calendario de vacunación, un certificado médico, ¿sí? Para que a nosotros nos habilite a que la podamos vacunar fuera de la campaña de la gripal, ¿sí? Antigripal. ¿Alguna otra pregunta? Otra cosa, separamos COVID, ¿sí? Estas vacunas de COVID las vamos a dar junto con COVID, ¿sí? Más adelante, ahí vamos. Para que tiren una bomba y hagan unas 80 preguntas. Okay. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Y respondiéndote, Cintia, a la pregunta que vos me dijiste, si una enfermera está capacitada para decidir qué vacunas tenemos y no tenemos. Si vos, por ejemplo, fuiste, la vacuna antitetánica te cubre 10 años, ¿sí? Ahora, hay 2 vacunas, una que es el suero y otra que es la vacuna instantánea, como quien diría, que de acuerdo, ejemplo, si vos no tenés
en la vacuna y te vas a realizar una cesárea, vas a elegir cuál de las dos vacunas te vas a dar. ¿Por qué? Porque una tarda el periodo de latencia hasta que llegue a la meseta y la otra es inmediata, ¿sí? Y generalmente lo que va a prevenir es para prevenirte a vos en una cirugía, ¿sí? ¿Algo más que me quieran preguntar? La de la hepatitis B, si me la puse, por ejemplo, yo porque ahora no la tengo, pero me la puse digamos, en los embarazos, creo que me la pusieron, porque algo así me dijo la enfermera, esa misma enfermera hace poco cuando volví a ir para el tema de la hepatitis B, y no me la quiso poner. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No la necesito? Dosaje anticuerpos. Pues seguramente tengan todos el esquema de las tres dosis, pero van a tener que ir a un médico clínico para que les realice este dosaje en sangre para ver si ustedes tienen anticuerpos, ¿sí? Sí. ¿Algo más que quieran preguntar? Vamos a ir con el otro PowerPoint, así terminamos. Porque ya nos vamos a ir. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos una clase que dieron el trabajo práctico en 2 clases? Bueno, entonces subimos el nuevo programa actualizado con las clases como están, con esa duda. Y la única clase que nos había quedado pendiente era de seguridad del paciente, ¿sí? Y segundas víctimas. Sí, dame un segundo, Gerald, que acá, lo tengo acá en el drive. Está bien, no hay problema. ¿Querés que corte y grabemos de vuelta las 2 clases? Dale, corta. Sí.